Yo quiero que vayas conmigo al libro de Marcos y vamos a estar leyendo desde el versículo 26 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 42. Y durante esta semana estamos viendo sobre los eventos que pasaron en la última semana, en la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a estarnos enfocando en el Getsemaní. ¿Qué es lo que ocurrió ese día jueves por la noche en el Getsemaní? Y vamos a leer desde el verso 26 en adelante. Y dice así, después de cantar un himno, salieron por el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante, 2 veces me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Verso 32. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por 1 hora? Velen y oren para que no estén en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Padre, yo te pido que el día de hoy tú hables a nuestras vidas a través de esta escritura. Que tú nos abras los oídos para escuchar lo que tu Espíritu Santo quiere hablar, Señor, a nuestras vidas. Y que, Padre, a través de esta escritura nuestros ojos espirituales sean cada día más abiertos a la revelación de quién tú eres. Y que podamos salir de este lugar, Señor, edificados y transformados por las palabras de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús yo te lo pido, Padre. Amén. El relato de Marcos, cuando leemos lo que pasó en el Getsemaní y cuando miramos lo que ocurrió, Marcos nos deja ver uno de los momentos más difíciles de nuestro Señor Jesucristo. Marcos relata el evento como ningún otro de los evangelios lo relata. Mateo le quita detalles, Lucas le quita detalles, Juan no habla sobre el Getsemaní. Pero cuando leemos Marcos nos habla con tantos detalles que no esconde la batalla espiritual y emocional que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar en el jardín del Getsemaní. Es más, es uno de los pasajes en que muchas personas han tenido problemas de asimilar cómo nuestro Señor Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra, se angustió y tuvo que pasar por esta situación. Incluso oró para que pasara de él esta situación y esta copa. No lo han podido asimilar muchos, pero
creo que es importante que veamos lo que pasó en el jardín del Getsemaní sin ignorar lo que Marcos nos dice. Cuando tú ves la historia, te das cuenta que a través de la historia ha habido muchos mártires, gente que han dado su vida por la fe. Pero es interesante que cuando miramos la vida de muchos mártires y vemos cómo dieron su vida por el Evangelio, lo hicieron con una valentía y lo hicieron con un gozo, porque sabían que estaban muriendo por la causa de su Salvador, Cristo Jesús. Por ejemplo, hay un hombre muy conocido entre los nombres de los mártires que se llamó Policarpo. Él fue un pastor y fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Y se dice que Esmirna fue una de las iglesias fieles, una de las iglesias que sí experimentó mucha persecución, pero que este pastor, al final de sus años, lo ejecutaron. Tuvo que dar su vida por Cristo Jesús. Pero dicen que a su anciana edad le preguntaron: eres muy anciano para que tú seas llevado a la muerte. ¿Por qué no niegas a Jesucristo y te dejamos vivir? A lo cual la historia refleja que Policarpo dijo las siguientes palabras, y él dijo a la persona que lo estaba amenazando, y él dijo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué se demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. ¡Qué valentía! ¡Qué amor! Pero la pregunta que debemos de hacernos el día de hoy es: ¿por qué nuestro Señor Jesucristo enfrentó lo que estaba a punto de enfrentar con tanta agonía? ¿Por qué experimentó tanta angustia en su ser cuando iba a dar su vida por la humanidad? Bueno, porque no hay nadie en la historia de la humanidad que haya pasado por lo que Cristo Jesús tuvo que pasar. Ninguno ha experimentado y ninguno experimentará en toda la historia de la humanidad lo que Cristo Jesús tuvo que pasar en la cruz del Calvario. Y a través de esta historia vamos a ver qué fue lo que Jesús tuvo que pasar, que le causó tanta angustia, y cómo tú y yo podemos aprender de lo que Jesús pasó en el Getsemaní, para cuando tú y yo pasemos también por momentos de dificultad. Primero, debemos de hacernos una pregunta: ¿qué es lo que estaba pasando en la vida interna de nuestro Salvador cuando fue al Getsemaní? ¿Qué estaba pasando en su vida espiritual cuando estaba a punto de dar su vida por el pecado del mundo? Bueno, si te das cuenta, el versículo que leímos, el versículo 26, dice: después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Si tú sigues la secuencia, ellos participaron de la comunión en el aposento alto, y cuando después que participaron de la comunión, cantaron un himno, y Jesús del monte alto los lleva hacia el jardín del Getsemaní. Entonces es importante, porque la palabra de Dios, cuando menciona algo, no lo menciona solamente por mencionarlo. Entonces lo que se nos dice es de que cantaron un himno. La pregunta es: ¿qué himno cantaron? ¿Cuál fue el canto que Jesús cantó en esos momentos? Bueno, si nos damos cuenta a través de la historia de la tradición judía, cada vez de que hay una fiesta o cada vez que hay una celebración como la comunión, la Pascua, hay un canto que se le llama el canto de Jalel. El canto de Jalel significa un canto alegre, o su raíz viene de la raíz que usamos para decir aleluya, la palabra Jalel. Este canto Jalel, que hasta el día de hoy se canta todavía en la tradición judía, está compuesto desde los Salmos 113 hasta el Salmo 118, y es una combinación de estos salmos, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Y yo creo con todo mi corazón que cuando Jesús fue al Getsemaní, después de haber cantado este salmo estaba muy fresco en la vida espiritual de nuestro Señor Jesucristo, y estuvo presente mientras Él estaba orando. Ahora, si tú lees parte de estos salmos,
El Salmo 118 dice lo siguiente, dice: en medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Te das cuenta? Salmo de confianza. Un salmo que posiblemente estuvo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la vida de Jesús nos damos cuenta de que los salmos fueron parte de la vida espiritual de nuestro Señor Jesús. Incluso en la cruz del Calvario, Él oró los salmos. Él mencionó los salmos en la cruz del Calvario. Y yo creo que esto debe de llamarnos la atención, que cuando pasamos por momentos difíciles y cuando pasamos por momentos de angustia, creo que es importante que los salmos sean parte de nuestra vida espiritual. Porque los salmos son salmos de lamento, en donde los hombres nos dejan ver sus emociones, sus dudas, sus inquietudes, sus temores, pero después se vuelven hacia la confianza a Dios. Y creo que cada vez que pasamos por momentos de dificultad o de angustia, debemos de hacerlo con un canto en nuestra boca, un canto que nos lleve a confiar en Dios, que hable del carácter, que hable de la grandeza de nuestro Dios, y que podamos cantar juntamente con Jesús los salmos y decir: mi confianza está en el Señor. Sabes que durante la pandemia, una de las escrituras en donde más tuve que sumergirme fue en los salmos. Porque a través de los salmos encuentras la realidad del hombre, pero también la realidad de Dios. Entonces, los salmos tienen que ser parte de nuestra jornada cuando pasamos por momentos difíciles. Pero luego, cuando llegamos al versículo 32, se dice lo siguiente: llegaron a un lugar que se llama Getsemaní. Y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Ahora, si tú conoces el ministerio de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús dice que acostumbraba a ir a este lugar para orar. Es decir, acostumbraba, era parte de su rutina. Iba constantemente a este lugar a orar. El Getsemaní también fue un lugar por donde David pasó llorando cuando su hijo Absalón lo traicionó y le quitó el reino. Y se dice que David tuvo que huir. El Getsemaní fue parte de que David pasó por ese lugar como una profecía de que vendría el Mesías, y por ese lugar el Mesías también experimentaría angustia en su vida. Pero una de las cosas que tenemos que entender es de que el Getsemaní fue un lugar de comunión de Jesucristo con su Padre. Si te das cuenta, la forma como él empezó a orar, él dijo: Abba Padre. Digo conmigo: Abba Padre. Esto nos habla de la forma en cómo Jesús oraba. Jesús hablaba con su Padre desde un lugar de identidad como hijo. No era una simplemente oración sin vida, pero era una relación con su Padre. Era una de las expresiones más importantes en la vida de Jesús, en donde él reconocía que en los momentos más difíciles él seguía siendo hijo de Dios. Y cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, una de las cosas que necesitamos que recordar es de que aunque las situaciones se pongan oscuras, tú y yo seguimos siendo hijos de Dios. Las circunstancias no determinan nuestra identidad en Dios. Y cuando entendemos esto, en los momentos más oscuros de nuestra vida, podemos encontrar refugio y ayuda y comunión e intimidad en los brazos de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Señor Jesucristo encontró en ese lugar de comunión. Y creo que cuando pasamos por momentos difíciles o cuando pasamos por momentos malos, tenemos que responder y tenemos que vivir desde nuestra identidad como hijos de Dios. Tengo que pensar como hijo de Dios. Tengo que sentir como hijo de Dios. Tengo que hablar como hijo de Dios. Tengo que confiar como hijo de Dios. Es la forma como debemos de tratar con el dolor y con las acciones destructivas que vienen a nuestra vida. Tengo que refugiarme en los brazos de mi Padre. Es tan vital, por eso, una vida de oración en los momentos de dificultad. Y si te das cuenta,
El Getsemaní era un jardín que estaba lleno de arboledas. Hasta el día de hoy, si tú miras el Getsemaní, es un lugar muy hermoso que puedes ver la ciudad de Jerusalén. Pero el Getsemaní en el tiempo de Jesús era un lugar muy hermoso, lleno de arboledas, y se dice que posiblemente en algunos de estos lugares había una prensa de aceite donde se ponían las olivas y se prensaba el aceite, porque Getsemaní significa una prensa de aceite. Es un lugar en donde a veces somos prensados y donde el aceite, donde nuestras vidas son probadas, donde Dios quiere sacar de en medio de la prensa el carácter, la vida de Dios, crecernos. Entonces, era un jardín. Pero no era un jardín por accidente, sino un jardín por diseño. Te voy a decir por qué. La vida comenzó en un jardín. Jardín del Edén. Y Dios puso a Adán en el jardín del Edén, pero desafortunadamente en el jardín del Edén vino el enemigo y tuvo una batalla con Adán y Adán y Eva perdieron la batalla y fueron lanzados fuera del jardín del Edén. Pero en este jardín está a punto de repetirse la historia, porque Corintios nos dice que Jesucristo es el segundo Adán. Entonces aquí el segundo Adán está a punto de entrar en una batalla, en un jardín. Pero lo maravilloso de esa historia es de que en este momento el enemigo no va a ganar. En ese momento el enemigo fue derrotado por Cristo Jesús, porque Él salió victorioso de ese lugar de Getsemaní. La pregunta que yo quiero que hoy tú y yo respondamos es de que, así como nuestro Señor Jesucristo tenía un lugar donde iba a orar, donde peleaba las batallas, donde tenía comunión con su Padre, tú y yo tenemos que tener un lugar donde nos vamos y nos refugiamos en los brazos de nuestro Padre. Es el lugar donde continuamente vamos y buscamos a nuestro Dios cara a cara. Ese lugar puede ser un closet, un cuarto, una esquina, un sillón, algo que represente el lugar en donde continuamente nos encontramos con nuestro Dios. En mi caso, yo tengo dos lugares. Tengo un lugar en un cuarto y tengo un lugar en una silla. Ese es el lugar en donde continuamente vengo y tengo que encontrarme con Dios. Momentos de alegría, momentos de angustia, momentos de necesidad. Es el lugar en donde corro porque representa ese lugar en donde yo sé que me encuentro con Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que tener un lugar que represente ese lugar de intimidad, de encuentro, de relación con nuestro Padre Celestial. Y luego Marcos capítulo 14, versos 33 al 34 sigue diciendo: tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo: quédense aquí y ven. Ahora es interesante que Jesús no expresó su angustia con todos sus discípulos. Posiblemente es porque quiso mostrarse fuerte ante ellos, pero no fue hasta que estuvo con sus discípulos más cercanos que él pudo abrir su corazón acerca de lo que estaba ocurriendo. Y creo que cada uno de nosotros, cuando pasamos por momentos de angustia, necesitamos esas personas cercanas a nosotros. Necesitamos a alguien con quien podamos expresar nuestras angustias, nuestros temores, alguien que nos escuche, alguien que nos ame, alguien que ore con nosotros y por nosotros. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 personas cercanas alrededor de Él y que con ellos se expresó sus angustias más profundas, tú y yo no podemos pasar la vida solos. Tú y yo no podemos pasar los momentos difíciles por nosotros mismos. Dios creó la comunidad para esto y tenemos que estar dispuestos y aprender a caminar en comunidad por otros y por nosotros mismos. Cada vez que tú y yo caminamos las angustias solos, te aseguro que vamos a ser derrotados. Necesitamos a alguien. Hace 3 años, Saraí y yo comenzamos una oración: Dios, danos amigos cercanos, danos amigos que vengan cerca de nosotros, que podamos
tener esto, donde podamos abrir el corazón cuando pasamos momentos difíciles, o cuando podamos compartir alegrías, donde podamos llorar, donde podamos reír. Y Dios ha provisto amigos, y seguimos orando que Dios continúe trayendo amigos a nuestra vida, porque creemos que necesitamos vivir en comunidad para otros y para nosotros mismos también. Dios no nos dio la comunidad como una opción. Dios no nos dijo, ay, si quieres tener comunión o congregarte cuando tú quieras, hazlo. Dios nos dio la comunidad porque Él sabe que es la solución para nuestros quebrantos, enfermedades y para los días malos. Necesitamos gente que podamos tocar, que sean las manos de Dios, que sean la boca de Dios, que sean los pies de Cristo, que podamos ver a Cristo Jesús a través de los demás. Y para eso es importante la comunión. Porque es que Dios nos dice, no se dejen de congregar. Porque cuando nos congregamos es donde experimentamos comunión, donde nos ayudamos, donde oramos los unos por los otros. Caminar con otros nos provee de gran apoyo. Cuando tú corres rápido, cuando tú corres solo, corres más rápido. Cuando tú corres con alguien, corres más lejos. Cuando una vez me invitó Matt, el pastor, a correr juntos, y nos fuimos a correr, y me di cuenta que íbamos platicando, íbamos trotando, íbamos disfrutando el momento, hablando de la iglesia, hablando de cómo está tu vida. Cuando menos me di cuenta, corrí más de lo que yo corro yo solo, y sin cansarme. Dije, qué bonito se disfrutó este momento. Porque la vida no es una carrera de 5 millas que corres a llegar a la meta. La vida es un maratón. La vida es un maratón donde necesitamos correr con alguien para poder llegar a la meta. Por lo tanto, necesitamos personas a nuestro lado. Ahorita que está a tu lado, lo necesitas. Y si tú dices, es que a mí no me gusta la gente, o es que a mí no me gusta convivir con la gente, es que la gente es muy, esto es el otro. Bienvenido al mundo, bienvenido a la realidad. Porque posiblemente alguien piensa lo mismo de ti, pero ¿por qué no decir, sabes qué? Aquí estoy, voy a salir a la comunidad, voy a tener amigos y voy a crecer juntos en Dios. Pero si te das cuenta, ¿a quién se llevó al Getsemaní Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque si tú lees la historia de los libros de los Hechos, Pedro, Jacobo y Juan fueron los pilares, los líderes de la iglesia. Y Jesús les estaba diciendo, vengan, porque quiero que aprendan cómo tienen que lidiar cuando vengan a su vida la angustia, el dolor y la dificultad. Quiero que vengan y aprendan y que sepan que solamente es a través de la comunión con el Padre, una vida de oración, que van a poder pastorear y van a poder liderar a la iglesia. Ahora, sabemos que fracasaron en el primer intento, ¿sí? Si te das cuenta de la historia, se quedaban dormidos. Pero te aseguro que eso marcó, porque cuando vemos la vida de los discípulos en la vida de la iglesia, lo primero que hacían era orar. ¿Había problemas? Oraban. ¿Había oposición? Oraban, ¿sí? Entonces aprendieron la lección después, aunque en ese momento lo fracasaron. Pero luego sigue diciendo, verso 34 y el 35 y el 36 dice así. Aquí es donde yo quiero que pongan mucha atención, ¿ok? Dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Les dijo, quédense aquí y ven. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasar de él aquella hora, y decía, Abba Padre, de ti son para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Ahora vamos a tratar de entender esto, ¿ok? Y quiero toda su atención, porque ¿cómo es posible que Jesucristo se angustió, Jesucristo
llegó a pedir que si fuera posible, pasara de él esa copa. Lo que debemos de entender es que Jesucristo, al venir al mundo, fue totalmente hombre y totalmente Dios. 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Lo que vemos aquí no es a Dios expresando la angustia, es al hombre expresando la angustia. El hombre expresando la humanidad. Y como hombre, Jesucristo se angustió y Jesucristo expresó sus emociones. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo se cansó como hombre. Como Dios, Dios no se angustió, Dios tampoco descansó ni durmió, Dios tampoco tuvo hambre. Lo que vemos aquí es la expresión de la humanidad. Alguien en muchas ocasiones ha llegado a decir, y Dios murió en la cruz del Calvario. No, Dios no murió en la cruz del Calvario. Porque si Dios hubiera muerto en la cruz del Calvario, el mundo se hubiera colapsado. No fue Dios el que murió, fue Jesucristo el hombre que dio su vida por la humanidad. Pero Dios nunca murió, Dios no puede morir. Dios no puede cansarse, Dios no puede tener hambre. No podríamos confiar en un Dios que se cansa, que tiene hambre, que se agota, que se angustia. Lo que estamos viendo aquí es la expresión de la humanidad. Y en su humanidad Jesucristo experimentó tanta angustia que Lucas nos dice que Jesús sudó gotas de sangre mientras estaba orando. Y el día de hoy hay una condición que cuando tú estás bajo mucho estrés y bajo mucha presión, puedes llegar a sudar gotas de sangre cuando es algo excesivo. Y Jesús sudó gotas de sangre. Incluso cuando se dice que se angustió, realmente lo que dice Jesús se asombró por lo que venía y fue vencido por el horror de lo que venía a su vida. ¿Por qué crees que Lucas nos vuelve a decir? Y vino un ángel a fortalecerle. ¿Qué crees que el ángel le dijo a Jesús en esos momentos de gran angustia? Posiblemente le reafirmó el amor del Padre y le dijo, recuerda que el Padre está contigo, pero el Padre dice de que la copa es necesario que la pases. Y Jesús se levantó después de haber escuchado la afirmación del amor del Padre y reafirmado la voluntad del Padre. Jesús se levanta y dice, ok, Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida, yo lo hago. Pero tuvo que ser fortalecido por un ángel en su humanidad. ¿Por qué Jesús se angustió tanto ante la muerte de cruz? Se nos dice que Jesús oró al Padre, le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. En las escrituras hebreas, la copa siempre representa la ira de Dios derramada sobre la maldad del ser humano. La justicia de Dios sobre la injusticia. Cuando Jesús miró lo que le esperaba, Él pudo ver la ira que Él iba a experimentar por el pecado del mundo, la separación de su Padre, el abismo de la copa y la separación de toda fuente de luz y de todo lo que era bueno. Cuando Jesús comienza a ver todo lo que le esperaba, es que se angustia. Porque ningún hombre ha pasado esto. Ningún hombre ha tenido que cargar la ira de Dios por el pecado del mundo. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Incluso el Getsemaní se le llama la última tentación. Porque en el Getsemaní Jesús peleó con el enemigo. Porque en el Getsemaní fue la última batalla antes de la cruz del Calvario. Si te das cuenta, Satanás trató de que Jesús no fuera a la cruz del Calvario en el desierto. Jesús fue al desierto por 40 días y 40 noches y tuvo una batalla donde el enemigo trató de desviarlo de la voluntad y el propósito de Dios para que no fuera a la cruz del Calvario. La segunda vez, a través de Pedro, cuando Pedro le dice, no vayas a la cruz, no mueras. Y Jesús reprende a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás. La tercera vez y la última batalla es en el Getsemaní. Es por eso que debemos tener cuidado cuando se dice, Satanás llevó a Cristo Jesús a la cruz. No. Él quería impedir que Jesús fuera a la cruz. ¿Sabes qué fue lo que hizo que Cristo Jesús fuera a la cruz?
el amor por la humanidad, el amor por ti, el amor por mí. Ese gran amor de restaurar todas las cosas y el amor de reconciliarnos con el Padre, eso fue lo que hizo que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Satanás no llevó a Cristo Jesús a la cruz del Calvario. Él puso su vida por él mismo, por amor, por ti y por mí. Y Lucas le dice que esta hora del Getsemaní fue una hora de tinieblas, porque Jesús tuvo que pelear esa batalla. Pero ¿sabes qué? A diferencia del primer Adán, en este lugar, Jesús venció la última tentación. La pregunta que debemos de hacernos: ¿por qué Dios? Y esa es una de las preguntas que hoy se hace mucho. ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor, permitió que su Hijo experimentara la ira del pecado? ¿Por qué Dios es tan... Si Dios es amor, ¿por qué Dios permite el dolor? ¿Has escuchado esa pregunta? Déjame te explico, ¿ok? Y trata de poner atención. Mira, entre más grande y entre más profundo sea nuestro amor, más grande será nuestra ira y el deseo de hacer algo. Por ejemplo, si tú amas a alguien y lo amas con todo tu corazón, y tú ves que esa persona a la que tú amas, alguien le está haciendo mal, o él mismo se está haciendo mal, te aseguro que dentro de ti va a crecer un enojo y una ira por tratar de hacer algo, por parar aquello que está haciéndole mal a esa persona, ¿sí? Tú dices, me enojo porque a la persona que más amo le están haciendo daño y tengo que hacer algo para parar el mal. Entonces, entre más profundo es el amor, más grande es la ira. Ahora, si Dios es Dios de amor, tenemos que aceptar que Dios también es un Dios de ira, que actúa para parar la maldad, que trata de destruir a la gente o a su creación. Por eso es de que, porque el amor de Dios es tan grande y tan perfecto, la ira de Dios también es grande. Ahora, si solamente tuviéramos un Dios de amor, ¿ok?, que nunca se enojara, nunca entenderíamos cuán valiosos somos para Dios. Porque si Dios nunca se enojara, Él nunca hubiera hecho algo para traer salvación a nuestra vida. Si solamente Dios nos expresara su amor y nos dijera, los quiero mucho, pero no hubiera hecho algo para castigar el pecado sobre su Hijo Jesús, para darnos vida, no hubiéramos conocido cuán valiosos somos para Él. Pero el Dios de la Biblia fue tan grande su ira que tuvo que dar su vida en la cruz, su Hijo en la cruz, para destruir el pecado que nos estaba destruyendo. Ahora, si tú y yo somos gente que amamos, pero no expresamos ira por lo que hace daño a la gente que amamos, es un amor solamente de concepto. Porque el amor que no hace algo, que no está dispuesto a pagar o que no está dispuesto a actuar, no es verdadero amor. Es por eso que la razón por la cual Dios envió a su Hijo y puso sobre Él todo el castigo por la maldad del pecado del ser humano, y puso su ira, y Jesús absorbió la ira de Dios, fue por amor. Por amor a ti, por amor a mí. Hoy estás aquí por amor a Dios, porque Cristo Jesús un día absorbió la ira de Dios para que tú y yo no la tuviéramos que absorber. Si Cristo Jesús no hubiera tomado nuestro lugar, tú y yo tendríamos que haber pasado por eso sin poder satisfacer la santidad de Dios y la justicia de Dios, porque somos imperfectos. Por lo tanto, necesitamos un Dios de amor como un Dios de ira. Pero gracias a Dios, la ira Cristo Jesús la absorbió para que tú y yo no la tengamos que absorber. Como el canto que decíamos ahora, podemos entrar y podemos tener intimidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús absorbió la ira y tú y yo podemos entrar en comunión. Por último, nos damos cuenta que en el Getsemaní
Jesús luchó, es verdad. Jesús no quiso ir a la cruz cuando vio todo lo que estaba pasando. Por un momento le pidió al Padre que si había alguna otra manera de hacerlo, que por favor lo hiciera. Pero cuando escuchó la voluntad del Padre, Jesús obedeció por amor. Jesús rindió sus deseos inmediatos por los deseos supremos de Dios. Y tú y yo, de la misma manera que Jesús, tenemos deseos que son fuertes, pero tenemos deseos que son profundos. Hay deseos que son fuertes en nuestra vida, pero no son los deseos profundos. Los deseos profundos es cuando nuestra alma desea a Dios y quiere conocer a Dios. Los deseos fuertes es cuando anhelamos algo que pensamos que va a ser lo que Dios solamente puede hacer por nosotros. Por eso que necesitamos rendir los deseos más fuertes por los deseos más profundos. Es ahí donde vamos a encontrar a Dios. ¿Por qué crees que hace 8 días hablábamos de la adoración de aquella mujer que rindió lo que era más valioso? Oro y estoy orando para que este lugar sea un lugar en donde Dios despierte verdaderos adoradores que rinden lo que piensan que es más valioso, porque se dan cuenta que el valor de Cristo Jesús sobrepasa el valor de toda cosa creada, sobrepasa el valor de cualquier experiencia, de cualquier emoción. Cristo Jesús sobrepasa absolutamente todo. Y la verdadera adoración es cuando rendimos nuestros sentimientos y nuestras pasiones más fuertes por la pasión por Dios, por conocerle a Él. Y por último, versos 37 y 38 dice así: entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ahora yo quiero que pongas atención, ¿ok? Porque no vino a Jacobo, a Pedro y a Juan, no los mencionó. ¿A quién vino? ¿A quién vino? A Pedro. ¿Por qué? Fíjate muy bien. Y le dijo, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pregunta, ¿por qué vino a Pedro solamente? ¿Por qué mencionó a Pedro solamente? La historia que leímos anteriormente, Jesús le dijo a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Sabes cuántas veces oró Jesús? Cuando vino y fue en el jardín de Getsemaní, vino 3 veces a sus discípulos y los encontró durmiendo. ¿Sabes por qué vino a Pedro? Y los que estudian están de acuerdo. Es porque Jesús le estaba diciendo, Pedro, si te dedicas a orar, te aseguro que no me vas a negar. Pedro, vela y ora para que no entres en tentación y no tengas que ir a través de esa situación donde me vas a negar 3 veces. Pedro se quedó dormido. ¿Y qué es lo que vemos en la historia? Que Pedro inmediatamente, en esa misma noche, negó a Jesús 3 veces. Y todos, absolutamente todos, somos igual que Pedro, de vulnerables a negar a Jesús. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, podemos llegar a negar a Jesús con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y el único lugar donde podemos adquirir poder espiritual es a través de una vida de comunión y de oración con nuestro Padre. Y aún Jesús nos está diciendo el día de hoy, velen, oren para que no entren en tentación, para que no me nieguen, para que no vayan al mundo y el mundo los vea y digan, este hombre no creo que sea cristiano, mira cómo habla, mira cómo piensa, mira cómo se comporta. ¿Cuántas ocasiones negamos a nuestro Señor y Salvador? Porque no hay poder espiritual para poder resistir la tentación. Y Jesús dice, oren, velen, porque la verdad la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y luego le dicen, ni tan solamente 1 hora puedes orar. A veces has tratado de leer la Biblia y a los 5 minutos ya te quedaste dormido. Y dice Jesús, ni tan solamente 5 minutos pudiste leer la palabra. Ah, pero ponles una serie de Netflix
Ay, 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 la carne está fuerte, la carne está alerta. Media hora, una hora, y luego el próximo capítulo, y te puedes sentar una noche y aventarte 3 capítulos, 4 capítulos, y te dormiste. No te dormiste. Pero ponte a leer la palabra, y ponte a orar, y ponte a tener comunión con Dios. 5 minutos y ya te duermes. ¿Será que por eso constantemente negamos a Jesús? ¿Será que por eso a veces nuestras familias no ven la realidad de Cristo Jesús en nosotros? ¿Será que por eso el día de hoy no hay poder para cambiar a nuestro mundo por medio del Evangelio? Porque no hay poder en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no velamos y no oramos. Y Jesús luego les dice, y quiero que vayas conmigo otra vez y mira lo que dice el verso, al final del verso 40, dice, 41. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Si tú lees la palabra de Dios, Dios siempre está en contra de la pereza espiritual. Dios siempre está en contra del sueño espiritual porque nos roba el poder para ser la iglesia de Jesucristo. Hay un problema cuando la iglesia duerme espiritualmente mientras el mundo está vivo. Hoy en día a Nueva York se le dice la ciudad que nunca duerme. Porque si tú vas a Nueva York y te acuestas a las 11 de la noche, hay movimiento. Te levantas a las 5 de la mañana, hay movimiento. A toda hora hay movimiento. El mundo está constantemente en movimiento. ¿Y la iglesia está constantemente en movimiento? O el día de hoy Jesús nos dice, despiértate, no seas perezoso, porque si tú duermes y tú no velas, vas a caer en tentación. Te lo aseguro, tarde o temprano vamos a negar a nuestro Salvador porque no hay poder espiritual en nuestra vida. Oren. No permitamos que la pereza espiritual gobierne nuestra vida. Y Jesús enseñó a través de esa historia que las victorias espirituales solamente son para aquellos que permanecen alertas en oración y dependencia en Dios. La autodependencia y la pereza espiritual solamente llevan a la ruina y a perder que seamos cuando somos tentados. Tú mira a alguien que cayó y si sigues la línea te darás cuenta que en su vida de devoción y de oración no había nada. Por eso le fue fácil caer. Y Jesús nos dice, velemos, oremos, para que no entremos en tentación y que pueda haber poder espiritual en nuestra vida para poder cambiar a un mundo tan necesitado de Cristo.